Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados ustedes y nosotros a través de el canal de la bendición. Muy buenos días, bienvenidos a la escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra conforme a lo que está escrito, conforme al diseño original, conforme al mandamiento divino establecido por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Si usted es parte de nuestra escuela, saludamos y le bendecimos. Lunes 14 de septiembre, principio de semana, ya avanzando en lo que significa el recorrido por este año 2020, mes número 9. Agradecidos del Señor por un día más de vida que nos regala, que nos concede y que nos permite disfrutar en familia. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos y bendiciones a las personas que ya se están conectando con nosotros. Nuestra hermana Zoraida Lobo, full sintonía. Mi amada esposa, intercediendo fielmente por esta transmisión. Continuamos entonces con nuestra escuela de discipulado de reino. Hoy estamos abriendo un nuevo tema. Ya hemos estudiado a través de 6 lecciones el tema que titulamos El carácter de un líder en tiempo de crisis, y hoy estamos abriendo una nueva porción, estamos abriendo un nuevo tema que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación para todos los discípulos, discípulas, líderes, ministros, hombres y mujeres que sirven al Señor en el ministerio. Recuerde que la escuela de discipulado sale todos los lunes, miércoles y viernes en horarios de 9 a 10 de la mañana. Si usted por alguna razón no puede conectarse con nosotros en el momento, en el instante en que estamos saliendo en vivo y directo, usted puede accesar a nuestro canal de YouTube. Se puede suscribir gratuitamente y allí tendrá acceso a todo el material de la escuela de discipulado y de esa manera no perder la continuidad de esta escuela, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y el día domingo a las 10:30 de la mañana estamos saliendo con nuestro servicio dominical virtual online a partir de las 10:30 de la mañana. Muy bien, vamos entonces a comenzar este estudio y la lección que nos corresponde en el día de hoy. Yo lo invito para que usted abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo número 1, verso 18 y verso 19. Recuerde que nuestro libro de consulta y nuestro libro de texto es la Biblia, la palabra de Dios. No tenemos otro libro de consulta, no tenemos otro libro al que accesar. Las demás herramientas son herramientas complementarias, pero la base de todo lo que enseñamos está contenido en la palabra de Dios. Dios tiene un solo libro, Dios tiene una sola palabra, Dios tiene un solo decreto, Dios tiene una sola ley. No existen muchas Biblias ni diferentes. Hay una sola palabra de parte de Dios. Lo que hay son diferentes versiones, lo que hay son diferentes traducciones, pero la palabra sigue siendo única, la palabra sigue siendo indivisible, la palabra sigue siendo indisoluble, porque Dios y la palabra no pueden ser separados. El gran problema de los religiosos de este tiempo es que creen en Dios, pero separan a Dios de la palabra. No creen en lo que Él dice. Creen en Dios, pero no creen en lo que dice la palabra de Dios. Creen en Dios, pero no creen en las profecías bíblicas. Creen en Dios, pero no creen que lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir plenamente. Usted nunca podrá tener una fe correcta
y nunca podrá tener una relación correcta con Dios si usted separa a Dios de la palabra, si usted aísla a Dios de su palabra, si usted divorcia a Dios de su palabra. La primera pregunta que usted debe responder es la siguiente: ¿en quién usted cree? Y la segunda pregunta que usted debe responder, que es importante, trascendental y que afectará su destino eterno, es la siguiente: si usted cree en Dios, ¿por qué no cree lo que Él dice? ¿Por qué no cree lo que está escrito? ¿Por qué no cree lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no cree en ese manual de vida, en ese manual de fe y conducta que es la palabra de Dios? Lo que Dios tiene que decirle al hombre, ya lo dijo, ya está escrito, no aparecerá una nueva Biblia, no aparecerá una nueva palabra. Dios, aparte de lo que ha dicho, no tiene nada más que decir, añadir o quitar. Lo que está escrito, escrito está. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, verso número 18 y verso número 19, leemos de la siguiente manera en el nombre de Jesús de Nazaret: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Note por favor el siguiente énfasis: para que conforme, para que de acuerdo a las profecías, a la palabra profética que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas. Esa expresión ellas significa las palabras proféticas que se hablaron y se dijeron antes en cuanto a la vida de Timoteo como discípulo y de Timoteo como ministro del Evangelio. Milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Queremos hablar y queremos compartir en estas clases un tema apasionante y un tema muy importante que hemos denominado llegarás a tu destino profético. Si hay algo que un discípulo de Jesucristo, si hay algo que una discípula del Señor Jesucristo debe tener muy claro en su vida, es que Dios lo que hace es perfecto. No hay errores, no hay enmiendas, no hay equivocaciones, no hay elementos fortuitos que escapan del control del Señor. Aquí tenemos el caso de un hombre a quien el apóstol Pablo, desde la prisión en Roma, le está enviando su primera carta. Es interesante para aquellos que están en el ministerio, para aquellos que ya están ejerciendo alguna función dentro de la iglesia, para todos nuestros compañeros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que en la Biblia existen tres cartas que han sido llamadas popularmente cartas pastorales. Son cartas individuales, son cartas dirigidas a dos personas en particular. Dos de esas cartas están escritas a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y la tercera carta está dirigida a otro hombre de Dios llamado Tito. Y es lo que se conoce como la epístola del apóstol Pablo a Tito. Estas tres cartas en conjunto, estas tres cartas escritas desde la prisión y escritas días antes, tiempo antes de que Pablo fuese sacrificado y fuese sentenciado en Roma a morir decapitado en el tiempo de Nerón, el emperador romano, han sido denominadas las cartas pastorales. Son cartas que todo discípulo, todo líder y todo ministro debería leer, debería estudiar, debería revisar y debería mirar de una manera muy minuciosa, de una manera muy detallada. Estas tres cartas responden a preguntas muy importantes y preguntas cruciales para los hombres y las mujeres que le han entregado su vida a Cristo y que se han dedicado y entregado al ministerio y al llamado que Dios les ha hecho. Allí tenemos en estas tres cartas aspectos básicos que tienen que ver con el llamado, aspectos básicos que tienen que ver con el ministerio
ministerio, aspectos básicos que tienen que ver con la vida de un ministro de Dios, tienen que ver con el perfil que debe tener un seguidor de Cristo, los perfiles que debe tener un líder, los perfiles que debe tener un hombre y una mujer de Dios. Así que leer estas cartas pastorales, nos va a dar un panorama y nos va a dar una claridad de lo que realmente significa hoy en día, en pleno siglo XXI, tercer milenio, año 2020, lo que significa ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios y ser llamados por el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que debemos recalcar en estas cartas es que Pablo se dirige a Timoteo como a un hijo. Lo llama hijo amado en la fe. Así que hay una relación muy particular entre el apóstol y Timoteo. No es simplemente una relación de amigos, no es simplemente una relación de vecinos, no es simplemente una relación casual, no es simplemente una relación de compromiso o de obligaciones, es una relación paterna. Pablo se presenta como un padre ante Timoteo y Timoteo se presenta ante Pablo como un hijo. Ese es el concepto correcto de lo que significan relaciones dentro de la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente, hemos ido perdiendo el norte y hemos ido perdiendo de vista que la iglesia es una iglesia familiar, que nuestra relación es una relación de familia, por eso nos llamamos hermanos y por eso nos llamamos hermanas, porque tenemos un Padre en común y el nexo que debería gobernarnos, el nexo que debería sostenernos, el nexo que debería mantener nuestra relación, es un nexo que va más allá simplemente de la cotidianidad y simplemente del hecho de reunirnos como iglesia a alabar, adorar al Señor. Somos una familia en Cristo, somos una familia en el Señor. Y cuando un hombre y una mujer encuentran una verdadera familia, donde hay amor, compañerismo, hermandad, coinonía, donde hay sinceridad, relaciones claras, transparentes, pues entonces de esa manera un discípulo se puede desarrollar más fácilmente y puede crecer y puede cumplir con la encomienda y el propósito que el Señor le ha entregado. Ahora bien, el contexto en el cual gira esta enseñanza, el contexto en el cual gira esta carta es muy interesante. Timoteo es un hombre a quien el apóstol Pablo adopta como hijo, adopta como discípulo, adopta como un seguidor. En el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hace, consigue a Timoteo y decide y determina llevarlo con él en esta gran travesía y en esta actividad de ir estableciendo iglesias por todas las ciudades que el apóstol Pablo recorrió en su segundo viaje misionero. Timoteo es un hombre joven, es un hombre inexperto, es un hombre inmaduro, es un hombre sin experticia, sin conocimiento, pero Pablo decide verter en él, Pablo decide improntar, Pablo decide transferir a la vida de Timoteo algunas experiencias, algún conocimiento y enseñanza formativa para que Timoteo se desarrolle. Aquí debemos hacer mención a un detalle muy importante. Todo verdadero discípulo necesita un mentor, necesita un maestro, necesita de un padre. Todo discípulo y toda discípula necesita de la figura de un líder aventajado, con madurez, con conocimiento, que pueda ayudarle, que pueda enseñarle, que pueda formarle, que pueda instruirle. Cuando los discípulos deciden por su propia cuenta, deciden por su propia voluntad, de alguna manera ser autodidactas, aprender a sí mismo, crear sus propias ideas, interpretar la Biblia a su propia forma o conveniencia, están a un paso del fracaso, están dando pasos equivocados, están dando pasos
totalmente opuestos al diseño y a la voluntad perfecta de Dios. Si usted es un discípulo, es una discípula, no tiene una iglesia donde ir, no tiene un pastor con quien consultar, no tiene un consejero, un anciano dentro de la iglesia a quien usted pueda pedirle consejería, asesoramiento espiritual, tenga mucho cuidado de continuar en este camino en solitario. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida, hay cosas en la palabra, hay experiencias espirituales que usted va a tener o va a experimentar, acerca de las cuales quizás no tenga ningún conocimiento, va a vivir experiencias, va a vivir oposición, ataques del enemigo, y es muy probable que usted no tenga la experticia, las herramientas, la estrategia y la sabiduría necesaria para poder enfrentar estas situaciones propias de la vida. Así que Timoteo se da cuenta que estar al lado de un hombre de la estatura espiritual de Pablo, Timoteo se da cuenta que ser adoptado por un hombre como Pablo, Timoteo se da cuenta que estar bajo la tutela, bajo la cobertura, bajo el manto protector y bajo la enseñanza de un gigante de Dios como Pablo es realmente una honra, es una bendición, es una ventaja y es realmente algo que él no estaba buscando, pero que Dios determinó, Dios decidió que fuera de esa manera. Con el pasar del tiempo, Pablo establece una poderosa iglesia en un lugar cosmopolita, en un lugar muy importante, en una metrópoli muy importante del Asia Menor, llamada la ciudad de Éfeso. Allí en Éfeso, Pablo establece una iglesia poderosa, la que más adelante se convirtió en la famosa iglesia de los Efesios, a quien Pablo les escribe una carta poderosa, profunda, tremenda, con una gran riqueza espiritual. Esta iglesia tenía dentro de su haber, esta iglesia tenía dentro de su currículum, tenía realmente privilegios muy grandes. Según la historia cristiana, por esa iglesia habían desfilado como pastores, como apóstoles, como líderes importantes, como líderes prominentes. Había pasado el apóstol Pedro, había estado el apóstol Pablo. Algunos consideran que Apolos de Alejandría había pasado también por allí, por la iglesia a los Efesios, hasta que finalmente el apóstol Pablo decide y determina dejar a Timoteo al frente de esta iglesia. Podemos imaginarnos en este momento la magnitud de esta empresa. Quedar de pastor, quedar al frente de una iglesia por donde habían pasado grandes hombres de Dios, gigantes de la fe como Pablo, Pedro, Apolos y otros más, representaba para Timoteo un tremendo reto, un tremendo desafío. Representaba para Timoteo una empresa gigantesca que quizás iba mucho más allá de sus capacidades. Así que dentro del trasfondo podemos notar que no era una situación fácil, no era una situación sencilla, no era una situación muy fácil de manejar. Pero Timoteo acepta el llamado, Timoteo acepta la encomienda, Timoteo obedece a lo que el apóstol Pablo le encomienda. Debemos mencionar que una clave para tu éxito espiritual se llama obediencia, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, la obediencia a lo que Dios dice, la obediencia a lo que Dios establece es determinante para tu éxito espiritual. Muchos discípulos quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, quieren ser empoderados por la palabra. Muchos discípulos, hombres y mujeres en todo el mundo entero, desean que Dios responda sus oraciones, desean ver prosperidad en medio de la necesidad, quieren ver sanidad en medio de la enfermedad, quieren ser librados del enemigo en medio de las adversidades, pero no quieren obedecer, no quieren sujetarse a Dios, no quieren someterse a la palabra del Señor, no quieren hacer las cosas al modo, a la manera, conforme al diseño establecido por Dios en su palabra. Y hay algo
que usted tiene que resolver en la vida. Si usted va a creer en Dios, tiene que obedecer a Dios. No existe otra forma, no existe otra manera. Créame que con toda sinceridad en el alma y en el corazón, le puedo garantizar que si hubiese otra forma de agradar a Dios, si existiera la más mínima posibilidad de que existiera otra manera de podernos acercar a Dios, que no sea la obediencia a su palabra, yo se lo estaría enseñando. Adán y Eva fueron dos personas muy privilegiadas por el Señor. Fueron bendecidas de una manera extrema por el Señor. Eran los primeros habitantes en el planeta Tierra. Dios les entregó todas las riquezas conocidas en ese momento y conocidas en ese tiempo. Imagínese usted que en este gran planeta Tierra, usted y su esposa, usted y su esposo fueran los únicos habitantes del mundo y que usted tuviese acceso a todas las riquezas minerales, a todas las riquezas animales, a todas las riquezas vegetales, y usted no tuviese la necesidad de competir ni de compartir con nadie más, porque usted ha recibido un título de propiedad de todo cuanto existe. Piense en la dignidad, el honor, en el lugar. Piense por un momento lo privilegiados que fueron Adán y Eva al recibir tanta bendición, algo inmensurable, algo que lamentablemente pues no logramos capturar en toda su amplitud y plenitud. Dios estableció un solo principio para la primera pareja, para Adán y Eva, en el libro del Génesis, en el capítulo número 2, versículo 15, 16 y 17. De todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él coman morirán. Adán y Eva tenían acceso a todos los árboles, tenían acceso a todos los frutos, tenían acceso a todos los animales, tenían acceso a todos los minerales, oro, piedra, esmeraldas, bauxita, petróleo, aluminio. Ellos tenían acceso a todas las riquezas que en estado virgen se encontraban en la tierra. Dios estableció un solo principio. El único principio que Dios estableció para la primera pareja fue obediencia total. Todo lo pueden disfrutar, excepto, hay una excepción a la regla, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, no lo comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. El resto de la historia usted creo que ya lo conoce. En el capítulo 3 del libro del Génesis, Adán y Eva deciden desobedecer de manera voluntaria, de manera arbitraria a Dios. Ellos deciden establecer sus propias normas, establecer sus propias reglas de juego, establecer sus propios principios de fe, establecer sus propias normas de creencia, sus propias formas de buscar y de adorar a Dios. Y lamentable y tristemente, ese único acto de desobediencia hizo que Adán y Eva terminaran fuera del Edén, fuera de la bendición, fuera de la cobertura, fuera de la protección y fuera de las prerrogativas y garantías que Dios le había entregado a la primera pareja. De allí en adelante, la desobediencia se puede convertir en tu peor enemigo. La desobediencia se va a convertir en el punto de quiebre, el punto de inflexión. Muchas personas han dicho, no es fácil obedecer a Dios, no es fácil obedecer a Dios. Es importante que usted entienda que cuando Dios establece un principio, cuando Dios establece un mandamiento, cuando Dios establece una verdad, no es con la intención de dañarnos, perjudicarnos, no es con la intención de alguna manera de afectar nuestras vidas. Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios autoritario, Dios no es un Dios impositivo, Dios es un Dios expositivo.
motivo. ¿Qué significa todo esto? Que Dios te dice a ti, obedece lo que yo te estoy diciendo, es por tu propio bien, es por tu propia alma, es por salvaguardar tu existencia. Lo hago con la intención de bendecirte, premiarte, recompensarte. No es una imposición autoritaria donde es otra elección. Un hombre, una mujer, un discípulo, una discípula puede escoger dentro de su libre albedrío, dentro de su capacidad de decisión, dentro de su voluntad y la capacidad que todo ser humano tiene para elegir. Un hombre puede escoger obedecer o puede escoger desobedecer. Si usted quiere ver los efectos, quiere ver las consecuencias, quiere ver los resultados de la desobediencia, lea las páginas de los periódicos, accese a los recursos informativos de la internet, vea los noticieros de la televisión, vea lo que circula por las redes sociales. Todo lo que el mundo hoy está sufriendo, todo lo que el mundo hoy está viviendo, todo lo que el mundo hoy está experimentando, no es el producto de la mala suerte, no es el producto de un castigo de Dios, no es el producto de un Dios que está airado, de un Dios que está enojado, de un Dios que decidió levantarse de su trono y que se cansó y se le agotó la paciencia con la raza humana. Lo que hoy está ocurriendo es el producto de la desobediencia, es el producto de la rebeldía, es el producto de sacar a Dios de nuestro contexto. Los matrimonios que se están divorciando, la paternidad irresponsable, los altos índices de delincuencia juvenil, los embarazos precoces, la deserción escolar, la inseguridad social que estamos viviendo, la corrupción en todos los niveles de gobierno y de autoridad, la alta contaminación ambiental, la amenaza constante de guerra, las enfermedades que cada día no se detienen y se multiplican. Muchas personas quieren culpar a Dios y quieren hacer responsable a Dios por todo lo que está sucediendo. He oído personas que me han dicho, si Dios existe, ¿por qué no evita esto? Si Dios existe, ¿por qué no evita lo otro? Si Dios existe, ¿por qué no erradica definitivamente el tráfico de estupefacientes, el contrabando y el consumo de drogas y de sustancias psicotrópicas? La pregunta es esta: si Dios decidiera acabar con toda la droga y de que del mundo fuese erradicada la droga, la pregunta es esta: ¿no inventarían los hombres otro tipo de drogas y otras maneras y formas de destruir sus cuerpos, destruir sus mentes y destruir la vida de los demás? La maldad que hay en el corazón del hombre es realmente el epicentro, es realmente la directriz, es realmente la punta del iceberg. Por eso la Biblia establece un cambio de corazón. Por eso la palabra del Señor promete un cambio de vida. Por eso la palabra del Señor promete un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Por eso en la Biblia aparece la palabra arrepentimiento, del griego metanoia, que significa un cambio de dirección, significa dar un giro de 180 grados, significa caminar en la dirección contraria, significa volvernos a Dios, significa retomar nuestra vida, encontrarnos con el Señor y comenzar a vivir una vida agradable, una vida que honre, una vida que glorifique y que engrandezca el nombre del Señor Jesucristo. Si una persona realmente es consciente, si una persona realmente es sabia, si una persona es realmente una persona inteligente, procurará por todos los medios obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios es un salvoconducto, es una garantía de protección. La obediencia a Dios es nada más y nada menos que la llave que abre las puertas de las oportunidades y de las bendiciones. La obediencia es salud para nuestra alma. La obediencia es sanidad para nuestra vida. Obedecer a Dios no significa que somos una especie de máquinas o que somos una especie de robots o que somos una especie de muñequitos programados. Significa que de manera consciente hemos descubierto en
en la vida que hay principios, hay normas, hay mandamientos, hay reglas, hay secretos, hay códigos para poder vivir una vida plena, para poder vivir una vida de propósito y poder ser felices en la tierra. Los mandamientos de Dios no están colocados para impedir que tú disfrutes la vida. Al contrario, los mandamientos de Dios son señales en el camino, son disparadores de una alarma, son luces intermitentes que te dicen por dónde puedes andar y por dónde no debes andar. Así que si tú deseas que tu vida cambie por completo, si tú deseas que tu ministerio cambie por completo, si tú deseas que tu hogar cambie por completo, si tú deseas darle un giro y un cambio radical, total y completo a tu existencia, mi consejo es el siguiente: obedece a Dios, haz caso a lo que Dios dice, escucha lo que el Señor dice, porque no hay nadie en este universo que tenga la sabiduría, el conocimiento y que pueda brindarte la orientación que tú necesitas para poder vivir en victoria, sino solamente Dios. No se trata de que seamos nuestros propios jueces. Ese es el gran problema de la humanidad, es el gran problema de la cultura que está gobernando al mundo. Es lo que se conoce como relativismo moral. Lo que para mí es bueno, yo lo hago aunque sea malo para otros. Se llama relativismo moral. Otro gran problema que el mundo está enfrentando es lo que se conoce como la inmediatez. Inmediatez significa todo lo quiero ahora, todo lo quiero ya, todo lo quiero en este momento. No voy a esperar más, porque si me muero, si mañana estoy sepultado, si mañana caigo en una cama, entonces quedaré con la frustración y la insatisfacción de que no disfruté de la vida. Esta clase de pensamientos están llevando al mundo a la destrucción. Esta clase de pensamientos están llevando al hombre al precipicio y están arrojando a la humanidad a la perdición total y completa. Si la vida es una sola, vamos a disfrutarla. Si la vida es una sola, vamos a hacer las cosas que nuestro corazón nos pida, y lo vamos a hacer en este momento, porque mañana, si morimos, todo se va a acabar. Error, mentira, es un engaño del diablo. Aparte de esta vida física, aparte de esta vida terrenal, aparte de esta vida humana, aparte de esta vida biológica, hay una vida eterna. Las personas argumentan y dicen: ¿y cómo sabe usted que hay vida después de la vida? Pues Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, en el versículo número 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque haya muerto, después de la muerte vivirá eternamente y para siempre. Busque ese versículo en Juan 11:25, examínelo, revíselo, replantéelo, estúdielo profundamente en el nombre de Jesús. Fue Jesús quien enseñó que hay vida después de la vida. Con la muerte no termina todo. Con la muerte simplemente entramos en una nueva dimensión de la vida. Con la muerte comienza una vida que va más allá del plano físico. Con la muerte lo que hacemos es separarnos del mundo natural y entramos al mundo espiritual y eterno. Y después que usted muere, solo hay dos lugares, solo hay dos sitios, solo hay dos destinos eternos claramente definidos y establecidos en la palabra de Dios: el cielo o la condenación eterna en el infierno. Pastor, ¿cómo puede un Dios de amor, cómo puede un Dios de misericordia, cómo puede un Dios sumamente noble y bueno mandar a la gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Dios no condena a nadie al infierno. La gente se condena a sí mismo. Le hago una pregunta. Si un hombre comete un delito, si un hombre viola la ley, si una persona atenta contra la vida de otro, si una persona le hace daño a otro y las autoridades logran apresarlo y por esa causa es llevado a un juzgado, es llevado a un tribunal, su caso es sentenciado por un juez y se encuentra con
pruebas indubitables de que es culpable de ese asesinato, es culpable de ese crimen y va a la cárcel, le hago una pregunta: ¿el juez ha sido injusto? ¿El juez ha sido malo? ¿El juez ha sido incorrecto al dictar una sentencia de culpabilidad y que ese delincuente o criminal vaya a la cárcel? El juez no lo mandó a la cárcel, sus malas acciones lo llevaron a la cárcel. Dios no envía a la gente al infierno, la gente decide con su estilo de vida perderse. La gente decide con su estilo de vida desordenado, con la vida de pecado, con la vida ilegal que vive, la gente va sellando su propio destino. Pero en la cruz del Calvario, Jesús entregó su vida, Jesús murió por nosotros, Jesús se ofreció como un sacrificio sustitutivo y perfecto para que a través del poder de su sangre usted y yo podamos recibir el perdón de los pecados. Le hago una pregunta ya para finalizar la introducción de esta lección de hoy. ¿Ya usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador? ¿Ya usted permitió que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado? ¿Ha tenido usted la maravillosa experiencia de encontrar y conocer a Jesús de manera personal? ¿Ya Jesús vive dentro de usted? ¿Tiene usted la seguridad y tiene usted la plena certeza de que sus pecados han sido perdonados y de que usted disfruta de la paz, del amor, del perdón de Dios, que su nombre aparece escrito en el libro de los cielos y de que al morir usted irá a la presencia del Señor? De no ser así, permítame rápidamente, por favor, orar por usted. Allí donde está, haga esta oración, hágala con fe. Hágala con sencillez y con sinceridad. Y dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que mis acciones, tanto públicas como privadas, Señor, merecen castigo. Sé que he violado tu ley. Sé que no he hecho lo que tú me has ordenado hacer. Sé que con mis palabras, con mis pensamientos y mis acciones te he ofendido, Señor. Padre, pero también sé que en la cruz del Calvario entregaste a Jesucristo como un sacrificio perfecto para que ocupara mi lugar. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa y poderosa. Dame la oportunidad de vivir para ti, de caminar tomado de tu mano y de hacer tu voluntad. Sé que hoy has hablado a mi vida, sé que hoy has hablado a mi corazón. Yo te recibo y decido voluntariamente volverme a ti, Señor, entregarte mi vida. Sé que el pecado que he cometido, lo único que ha traído como consecuencia ha sido dolor, tragedia, lágrimas, tristeza. Sé, Padre, que la obediencia es la clave de la bendición y hoy en obediencia decido volverme a ti. Señor, declaro que tú eres mi Padre, que yo soy tu Hijo y que yo soy tu hija desde ahora y para siempre. Si hizo esa oración, escríbanos en el nombre de Jesús. Si tiene alguna iglesia cercana a su domicilio o residencia en el país donde se encuentre, por favor, acérquese a la iglesia, pregunte por los pastores y dígales que usted hizo una decisión de fe por el Señor. El día miércoles volveremos a encontrarnos a las 9 de la mañana en la Escuela de Discipulado del Reino en este maravilloso tema: llegarás a tu destino profético. Que tengas un día lleno de grandes bendiciones. Saludos a nuestro hermano Manuel Áñez, allá en el estado portuguesa Guanare, en la iglesia Casa de Dios, y saludo a los apóstoles Tamayo. Les bendigo, nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Bendiciones y saludos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.